Lima antes de la guerra del guano y el salitre. La ciudad de Lima, a mediados del siglo XIX, seguía siendo una ciudad amurallada. La muralla había sido construida en el siglo XVII por el temor a la presencia de piratas que atacaban los puertos y ciudades del Virreinato del Perú. La arquitectura de la muralla tenía 10 puertas de entrada y salida a la ciudad, puertas que resaltaban por su diseño y belleza. De las más hermosas tenemos la Puerta de Maravillas, ubicada en el actual Jirón Ancash, salida hacia la Sierra Central, la de Guías, que se encontraba en el Rímac, o la del Callao, cuya salida conducía hacia el puerto. Debemos lamentar que la decisión de destruir la muralla, tomada el año 1868 en el gobierno del presidente Balta, no tomó en cuenta la preservación de ninguna de las portadas o de parte de la muralla, que hubiera sido un atractivo turístico importante en la Lima actual. La población de Lima hacia el año 1880 era de algo más de 100.000 habitantes. Lima, en esos años, era una ciudad cosmopolita y tenía algunas de las colonias más grandes de extranjeros en América, particularmente de italianos. La vida comercial de la ciudad de Lima era muy activa en las décadas del 60 y 70 del siglo XIX. Destacaban principalmente las actividades destinadas a servicios en la comercialización del guano, aun cuando éste estaba ya en declive, la expansión acelerada del sistema financiero y las finanzas públicas, y una creciente economía comercial. Como centro de la actividad comercial existía la calle Mercaderes, hoy Jirón de la Unión. La vida cultural había tomado un nuevo impulso con la presencia de centros como el Ateneo o el Club de Ajedrez. La Universidad de San Marcos era un foco de difusión del liberalismo europeo. En el campo literario sobresalían figuras como Ricardo Palma, el escritor tradicionalista más importante de América, Manuel Atanasio Fuentes, escritor de vena satírica, o Luis Benjamín Cisneros, poeta romántico y diplomático de carrera. Las revistas y periódicos le daban vida a la política interna de la sociedad limeña. La lectoría era pequeña, pero había una gran variedad de medios escritos, como El Comercio, desde el año 1839, La Patria, periódico que se regía bajo la figura de Nicolás de Piérola, o La Opinión Nacional y El Nacional. La construcción de edificios públicos, influenciada por la arquitectura europea, le comenzó a dar a la capital peruana una visión de ciudad moderna. La condición sísmica de la zona en donde está ubicada la ciudad obligó a que la construcción de los edificios solo permitiese elevarlos a 2 pisos. Los edificios más significativos en la segunda parte del siglo XIX fueron el Parque de la Exposición, con los múltiples edificios que contiene, la Casa de la Moneda, la Penitenciaría, el Comitorio San Carlos, la Plaza de Teatro, el Hotel Universo y la Escuela de Artes y Oficios. También debe considerarse los monumentos y esculturas que fueron ocupando los espacios públicos de la ciudad, como el monumento del 2 de Mayo, ubicado camino al Callao, la escultura del libertador Simón Bolívar en la antigua Plaza de la Inquisición, el reloj de Pedro Ruiz Gallo o el sinnúmero de esculturas de mármol que fueron adornando la ciudad. Lima en la guerra de 1879. El Perú hizo todos los esfuerzos para evitar la guerra. Se presentó como mediador ante el gobierno chileno para interceder ante el boliviano y de esta manera lograr un acuerdo entre ambos países y evitar el conflicto armado. Lima, como todo el país, reaccionó frente a la amenaza de la guerra. La juventud universitaria se organizó en la llamada Columna Carolina. La Universidad de San Marcos y sus profesores decidieron entregar un porcentaje de sus remuneraciones al fondo destinado a los gastos de la guerra.
Todos los partidos políticos y los diversos sectores sociales se pusieron a órdenes del gobierno del general Mariano Ignacio Prado, que convocó a todos para que el país se enfrentase unido el peligro de la guerra. Lamentablemente, esto se mantuvo por poco tiempo, sobre todo por la debilidad del gobierno y las intrigas por tomar el poder realizadas por Nicolás de Piérola. Al iniciarse las acciones militares en la guerra del Guano y el Salitre, en un primer momento la capacidad del almirante Miguel Grau pudo mantener a raya a la Marina chilena, muy superior en unidades y en poder de fuego. Luego de Angamos, el gobierno chileno decidió la invasión al territorio nacional. El puerto de Pisagua fue tomado el 2 de noviembre de 1879. Luego se da la dispersión de San Francisco y el 27 del mismo mes los restos del ejército peruano logran la victoria de Tarapacá. El balance de la guerra era negativo y se temía que Bolivia abandonase al Perú en una guerra a la que nuestro país se había visto arrastrado por respetar su compromiso de aliado. El mismo mes de noviembre, el presidente Prado regresó a Lima. Venía con él la derrota en las acciones militares y la pérdida del territorio de Tarapacá e Iquique. Al llegar a Lima, Prado no percibió el ambiente de hartazgo que tenía la población por su conducción en la guerra, ni observó la sublevación que germinaba en las filas del ejército. El 23 de diciembre se subleva el batallón Ica, desobedeciendo las órdenes del ministro de Guerra, general Lacotera, quien intenta detener la sublevación que era organizada por Piérola. Este logra encuentro enfrentamiento, derrotar a las fuerzas del gobierno y ser reconocido como jefe supremo por la Municipalidad de Lima y por el ejército. En el mes de junio de 1880, el dictador Piérola llama a las armas a todos los ciudadanos limeños entre los 16 y 60 años para formar el ejército de reserva. Los limeños se movilizaron entusiastamente y forman los batallones de reserva, agrupados a partir de los gremios y asociaciones a los que pertenecían. A un mes del bando de alistamiento de la Reserva de Lima, existían batallones formados por estudiantes de San Marcos, por comerciantes, por artesanos, por trabajadores, es decir, por todos los sectores sociales de la capital. En el mes de noviembre, y luego de una reorganización apresurada, la Reserva de Lima está formada. Se había hecho un esfuerzo enorme para que contásemos con una fuerza suficiente para contener la invasión a la capital. Posiblemente no era el mejor ejército del mundo, pero sobraba entusiasmo y patriotismo en la fila de los limeños que se ubicaron a fines del mes de diciembre en los reductos de Miraflores. En la línea de San Juan se desplazó el mal llamado Ejército de Línea, que en realidad era conformado por los restos del Ejército Nacional y por miles de reclutas que habían llegado de las diversas provincias del país, gente en muchos casos sin mayor preparación militar y sin conocimiento del idioma castellano. Estas limitaciones anunciaban la derrota. El 13 de enero de 1881 se dio la batalla de San Juan. Luego de 9 horas de heroica defensa, el ejército peruano es derrotado, manteniéndose hasta las 2 de la tarde el último esfuerzo por contener al invasor en el Morro Solar de Chorrillos. Desde Miraflores, la Reserva de Lima expectaba el desastre y se aprestaba a defender la ciudad. La noche del 13 de enero, los soldados chilenos se desbandaron y ocuparon el balneario de Chorrillos. Invadieron las casas y locales comerciales, saqueando todo. Borrachos y sin ningún control, asesinaron a cuantos soldado civil peruano o extranjero encontraban en casas o calles. Incendiaron prácticamente todo el poblado. El 14 de enero sucedió lo mismo con Barranco. El general en jefe chileno ordenó su destrucción. La línea de defensa de Miraflores estaba conformada por un conjunto de obras mal llamados reductos, que consistían en parapetos de tierra
con sacos de arena, tenían formas de media luna y una extensión de 100 metros de frente. En ellos se ubicó la reserva, formada por pequeños batallones de 300 soldados cada uno. 2 días después, el 15 de enero, los limeños de la reserva, junto a los restos del ejército peruano derrotado en San Juan, defienden la capital en los reductos de Miraflores. 4 horas de lucha encarnizada, en donde faltó decisión en los conductores de la guerra para usar las reservas ubicadas en la izquierda de la línea, no bastaron para contener el ejército chileno, mayor en número y armamento. Se declara la derrota a las 6 de la tarde. Lima quedaba sin defensas. La ciudad habría de ser ocupada. Lima en la ocupación chilena, 1881-1884. Los primeros días de la ocupación de la capital exhibieron los más oscuros intereses del gobierno y clase política chilena, que era la de destruir la capacidad de recuperación del Perú. Este objetivo se quería lograr a partir de la destrucción y robo de los elementos más importantes para el desarrollo del conocimiento y tecnología que el país necesitaría una vez conseguida la paz. Se robó todo el material de la Biblioteca Nacional, los laboratorios de física y química de la Universidad de San Marcos, las máquinas de la Casa de la Moneda, las maquinarias de la Factoría de la Pólvora, los equipos de telégrafo del Estado, los de la Escuela de Minas, de la Escuela Militar, de la Escuela de Artes y Oficios, del Colegio Guadalupe, del Parque de la Exposición, del Museo Raimondi, como de otros lugares. La expoliación llegó hasta el retiro de las diversas plantas que tenía el Jardín Botánico, así como de monumentos artísticos y arquitectónicos de la ciudad. Una de las columnas del 2 de mayo, los leones del Parque de la Exposición, el reloj de Pedro Ruiz Gallo, entre miles de objetos. La intención de impedir por muchas décadas la recuperación del Perú se estaba cumpliendo. El gobierno de ocupación chileno nombró autoridades a nivel nacional. Así, designó prefectos, subprefectos, alcaldes. También nombró capitanes de puerto, administradores de aduanas y tomó el control del poder judicial, creando el Tribunal de Alzada y designando jueces que hacían cumplir con total rigor la ley marcial que imperaba en Lima y en otros departamentos. Estos funcionarios usurparon la administración de la justicia en el país. Una de las instituciones que fue intervenida desconociendo a su alcalde fue la Municipalidad de Lima, siendo sustituido por un intendente nombrado por el jefe chileno Patricio Lynch. Lamentablemente, algunos peruanos aceptaron la ocupación y los puestos que les fueran entregados por los chilenos, cuando en la sierra central del país se levantaba la figura del general Andrés Avelino Cáceres, quien encabezaba la resistencia nacional frente al invasor. En febrero de 1881, los vecinos notables de Lima, luego del retiro del dictador Piérola hacia el centro del país, nombran al doctor Francisco García Calderón como presidente provisorio, quien se entregó a trabajar por la paz. El gobierno chileno permitió la instalación de García Calderón en el pueblo de Magdalena Vieja, hoy Pueblo Libre, pero como el presidente peruano no accedió a las demandas de firmar la paz, concesión del territorio de Tarapacá y Arica, fue tomado prisionero, disolviendo el gobierno y eliminando al único interlocutor que había logrado apoyo de todos los sectores del país con el objetivo de firmar la paz. Por ello, asumió la presidencia el contraalmirante Lizardo Montero, quien fijó la sede del gobierno en la ciudad de Arequipa. El gobierno chileno estableció cupos de guerra, principalmente a los vecinos de la capital, quienes se encontraron entre la disyuntiva de someterse al cupo y pagar, o por el contrario, rehusarse a ello, lo que llevó a algunos a huir de la capital y a otros ser tomados prisioneros y ser llevados a Chile en tal condición.
Algunos de los principales vecinos de la capital que fueron afectados por los cupos fueron Dionisio de Artiano, los hermanos Canevaro, Julio Tenaut, José Sevilla, Felipe Barreda, José María Quimper, Melitón Porras, Pedro Helguera, Pedro Descanseco, Manuel Irigoyen, José de la Riva Agüero, Enrique Ayulo, Manuel Candamo, entre otros. La vida social de Lima durante la ocupación se vio interrumpida en varios aspectos. Las clases universitarias se tenían que llevar a cabo en los domicilios de los profesores. Fueron intervenidos los periódicos que existían en la ciudad, dejando de circular la mayoría, como El Comercio y La Patria, al mismo tiempo que surgían periódicos financiados por el gobierno chileno, como La Situación y La Actualidad, que respondían a sus intereses. Por el decreto de 5 de junio de 1881 quedó prohibida la publicación de libros, periódicos, folletos y hojas sueltas sin permiso del cuartel general chileno. Las fiestas populares, como las de julio en fiestas patrias, fueron suprimidas, no dejando que el país conmemore la independencia nacional. Las iglesias tenían que actuar de manera restringida y había una supervisión particular sobre lo que los sacerdotes podrían manifestar. Es decir, Lima vivió un periodo de sometimiento en donde el poder de Chile dominaba todo. Según el escritor chileno Gonzalo Bulnes, comillas, la sociedad limeña pasaba su tiempo encerrada en sus habitaciones, viendo pasar entre los bastidores de sus ventanas esos uniformes odiados que le recordaban el dedo muerto, el hijo o el amigo ausente en el interior, sufriendo penalidades por seguir a un caudillo que les ofrecía una victoria segura. Todo era mustio y triste en Lima. Sus damas de distinción, las representantes de la aristocracia y nobilísimos blasones, no salían de su domicilio sino para ir a las iglesias el domingo, y solamente allí se les veía desfilar envuelto y casi cubierto el rostro con sus mantillas, como una postura de aislamiento contra los invasores. La vida social estaba suspendida por completo. Ni teatros ni fiestas. En los hoteles y restaurantes dominaban los oficiales chilenos, a los cuales vigilaba severamente el general en jefe. Cierra comillas. La ciudad vivió momentos de graves dificultades económicas. La versión oficial chilena menciona al almirante Patricio Lynch como el mejor virrey del Perú, porque realizó modificaciones administrativas en la ciudad, sobre todo desde la municipalidad. Pero la situación que vivía la población peruana en la ciudad dista mucho de esta visión idealizada de la ocupación. La mendicidad se multiplicó y en las casas de las familias que habían perdido a los hombres, muchos de ellos cabeza de familia, sufrieron años de grandes dificultades que rayaban en la miseria. Muchas mujeres tuvieron que dedicarse a actividades de servicios para paliar la pobreza, dedicándose al bordado de ropa, a la enseñanza de músico canto, a la educación, a hacer dulces que se vendían en los escasos locales que servían alimentos en esos días. Las dificultades de la conversión de la moneda agravó la situación de los vecinos de la capital. El 23 de octubre de 1883, el ejército chileno se retiró de la ciudad de Lima, ocupando Chorrillos, Barranco y Miraflores. En el mes de agosto de 1884, los últimos soldados chilenos se embarcan en vapores y buques de guerra dirigiéndose hacia Chile. La ciudad de Lima y el país dejaba atrás una guerra injusta y desastrosa. Se iniciaba el periodo de reconstrucción. Sitios históricos y monumentos referentes a los héroes de la guerra del guano y el salitre. La ciudad de Lima presenta una serie de parques, monumentos, avenidas y calles que llevan los nombres de los héroes que defendieron nuestro país, así como de las principales batallas y combates en este nefasto periodo de nuestra historia. Algunos de ellos son conocidos,
como los monumentos a Miguel Grau o Francisco Bolognesi, pero existen otros tantos que no son de conocimiento del ciudadano limeño, como por ejemplo el de Afonso Ugarte o el de Roque Sáenz Peña. De la misma manera, existen lugares que fueron escenario de cruentos combates en medio de nuestra capital y de los que el ciudadano de a pie no tiene la menor idea. Algunos de ellos son el Morro Solar en Chorrillos, donde se libró la última parte de la batalla de San Juan, los reductos número 2 y número 5 en Miraflores y Surquillo, respectivamente, correspondientes a la línea de defensa de Miraflores, el Cerro San Cristóbal, donde estuvo ubicada la Ciudadela Piérola, entre otros. Los cerros que hoy conforman el distrito de San Juan de Miraflores fueron el lugar donde se ubicó y desarrolló la batalla de San Juan. El cementerio Jardines de la Paz, en el distrito de La Molina, se ubica en donde estuvo parte de la línea de defensa en el combate de la Rinconada. Los pueblos de Barranco y Chorrillos, hoy distritos, fueron bombardeados e incendiados al igual que Miraflores. Es de suma importancia que sepamos dónde es que vivimos y qué fue lo que sucedió en los lugares que frecuentamos a diario, los lugares por los que hoy transitamos salir a trabajar, lugares donde vivimos, donde estudiamos o donde buscamos recreación, fueron en su momento testigos de actos heroicos y del compromiso de los ciudadanos por defender su suelo. Debido a ello, es que creemos necesario preservar estos lugares y dar a conocer a las personas que defendieron la ciudad y el país en esa época. Es nuestra labor fomentar la visita y cuidado de los mismos, de tal manera que siempre rindamos un homenaje a quienes dieron la vida en los peores momentos de nuestra historia.